Los oídos le zumbaban, las partículas en el aire crepitando con cargas eléctricas. El cielo estaba despejado y hacía un calor húmedo que derretía los huesos. Era un día hermoso de verano. Una tarde preciosa para una tragedia. La noticia había corrido como pólvora, y ella se había encontrado al pie de los pasillos de la enfermería antes de que se diera cuenta. Su mente llena de bromas tediosas, risas llenas de libertad y deleite, y una voz socarrona llena de arrogancia, pero aún en sus peores momentos, había sido la cúspide de la seguridad y la confianza. Ahora todo era silencio mientras caminaba sin titubear hacia la cúspide de energía maldita. El poder de él resonando como una muestra más de poderío muy por encima de los demás. Acallando las dudas y los murmullos de los fantasmas, libre e ilimitado, pero con algo pastoso y peligroso mediante ella se acercaba, como una llamada de alerta, una advertencia. Tal era el trabajo que habían elegido, una cucharada de realidad que incluso los más fuertes no están exentos. Más jóvenes que él no habían regresado, y más experimentados también habían fracasado. No había ninguna razón para consolar a nadie cuando era parte del oficio. Pero Yutaime estaba ahí, asomando la cabeza y viendo su espalda en el borde de la azotea. Y era como si estuviera dentro de su territorio en el borde de un precipicio. Los vellos se le erizaron de la frialdad y el susurro gélido de energía bruta chasqueando con descargas eléctricas en sus mejillas. El viento inexistente moviendo su cabello como un halo blanco que lo arrancaba de su humanidad. Yutaime, pero cuando él volteó a verla no había tristeza o frustración, sino un enfermizo deleite en su semblante, como si hubiera sido más rápido que las lágrimas, el dolor o la furia. Como si no hubiera un funeral abajo donde él no se presentó. Como si no estuviera solo en esta azotea, casi escondiéndose de su fracaso. Como si no hubiera tenido la previsión siquiera de cambiarse la ropa hecha jirones y desangrada. Él tenía una sonrisa y Yutaime quería llorar, pero contra todo pronóstico, ella le sonrió también, con sus labios temblando por el esfuerzo. Me dijeron que le ganaste a la muerte, caminó hasta sentarse cerca de él, esperando cualquier barrera de rechazo o la desestimación cruel de sus sentimientos a flor de piel mientras se burlaba con crueldad, en su lugar. Gojo no se movió ni un centímetro ni dejó de seguirla con esa perturbadora mirada desnuda, brillante y tan azul. Felicidades. Los párpados inferiores de Gojo se le contrajeron con un tic y mientras Yutaime ponía su diminuta mano en su espalda, con el fantasma de una palmada de ánimo y la dejó ahí. Tuvo el pensamiento intrusivo de que ella nunca lo había felicitado por nada y la ironía lacerante quedaba en el aire al darse cuenta que había decidido hacerlo justamente por esto. Sí, gane. Volví y dejé a ese tipo asesino como media luna, ¿quieres escucharlo? Ella no quería hacerlo, ella tenía ganas de sacudirlo hasta que esa mirada perpleja y condenada se desvaneciera. Ella quería saber cómo él se sentía, ella quería saber cómo podía ayudarlo. Ella quería tener la confianza de darle un abrazo y darle un consuelo digno de un senpai con su menor, de un amigo a otro. Encontrar una manera de envolverlo cuando su propio cuerpo que era tan pequeño en comparación con el suyo. Pero ya era un indulto que él permitiera que ella estuviera cerca y que dejara que su mano siguiera en su espalda, y sabía que no podía empujar más allá. Y si todo lo que podía hacer por Satoru Gojo era quedarse ahí y escucharlo, entonces lo haría, aun cuando todo lo que deseaba era poder hacer más. Engañándose mutuamente de que ella no estaba a punto de llorar mientras le sonreía y que él estaba pasando el mejor momento de su vida cuando todavía escuchaba el fantasma de la risa de una niña. Jugando en la playa con un futuro por delante que no pudo proteger. Sí, quiero escucharlo. Las costumbres en los clanes de Jujutsu eran los compromisos potenciales desde niños, para que a la edad de 21 años la mujer ya podría estar casada y en vías de concepción. Si era hechicera el indulto se permitía hasta los 25 años. A los 31 años, Yutaime Yori seguía soltera y sin compromisos públicos. No por decisión propia. Incluso si en el momento aquello no le hubiera entusiasmado tanto. Tenía retazos de memoria donde su abuela hablaba sobre posibles pretendientes con su padre y luego todo se detuvo. El matrimonio no volvió a mencionarse, las visitas como festivales para presentarla hacia los otros clanes dejaron de hacerse y el entrenamiento se volvió cada vez más férreo e intenso. Todo alineado con la aparición retrasada de su técnica maldita, quien antes había sido una preciosa y culta niña Yori. Una potencial esposa y señora de tal calidad para incluso un jefe de clan prestigioso, de repente se vio recluida en los templos y del mundo exterior. Empapando su mente con las necesidades de la sociedad Jujutsu que la veía como una guerrera y no como una mujer. Lo cual había sido liberador cuando se graduó. No tenía que preocuparse por concretar citas con un prometido como la mayoría de las chicas de su edad. Ni hacerse la idea de dejar su profesión para dedicarse tempranamente a la familia y a la administración de un clan hechicero. Mientras las chicas se arreglaban el cabello y veían el mejor vestido para causar una impresión más favorable para asegurar una alianza formidable para sus familias. La única manera en que Yutaime podía aportar a su legado era entrenar día y noche hasta que sus huesos se rompieran y su garganta sufriera desgarre. Entrenando sin parar para pulir su habilidad hasta descascarar toda su piel y liberar el diamante en bruto que era, la promesa de poder y equilibrio que ella garantizaba. Hasta que dejó de serlo. Cuando se dio cuenta que los tres clanes habían hecho acuerdos para no poseerla y que los altos mandos de Jujutsu intervenían en cualquiera de sus decisiones para posibles compañeros de vida. Supo que esto no era nada más que otra atadura. Tampoco la veían como una hechicera, sino como un tesoro que celosamente guardaban, algo que en el futuro podrían usar para su beneficio, sin rostro. Ni identidad, ni deseos, ni sueños. Yutaime estaba lleno de eso, incluso si el primero estaba partido a la mitad por una cicatriz de batalla. Así que esto estaba mal. Ella no debería abrirle la puerta a él, ella no debería dejar que él descansara en su sillón, y ciertamente, ella no debería de apoyarse en él y dejar que su esencia nublara su visión. Podría ser parte de ese destello de furor de rebelión contra la sociedad Jujutsu, aquella que se había encargado de cerrar cada camino para ser una mujer normal. Pero hasta para ella era demasiado arriesgado e impulsivo encontrar ese escape con quien era el arma más afilada para los altos mandos. Se preguntaba cuántas partes de Satoru todavía eran las de un hombre, y cuáles habían sido moldeadas y arrancadas para ser un arma eficiente y un monstruo.
que era lo que quedaba de él para las partes de ella que todavía eran las de una mujer, y que podía sostener y acariciar como si el simple hecho de tocarle no era un privilegio y un pecado. Si alguien descubre el sucio secreto, el jefe del clan Gojo yendo en contra de los pocos acuerdos que las tres familias habían acordado en consonancia. Y la mujer sin rostro, ni identidad, pero que tenía en su sangre la capacidad de volver a cualquier hechicero un ser superior. Un escándalo, tal vez una guerra. No era como si Satoru Gojo tuviera reparo en ninguna de las dos. No había forma de pensar demasiado en eso cuando Gojo la presionaba contra el colchón y le hacía olvidar que ella solo era un tesoro guardado para utilizar al mejor postor. Y ella esperaba continuar apelando a esa humanidad que había visto en el borde de su sonrisa y que constantemente otras personas había intentado despedazar arrancando pedazos de él en cada despliegue de poder. Porque no había forma en que lo que veía en sus ojos no era sino el reflejo de un hombre que tenía deseos, y ella era uno de ellos. Yutaime, cambia de papel con Mei Mei. Ahí estaba otra vez. Yutaime ya no quería pensar cuántas veces había escuchado a Gojo pedir lo mismo, como si los papeles no estuvieran estipulados desde el inicio del ensayo. Y que si él lo pedía demasiadas veces entonces el deseo se le concedería. Yutaime le dio un golpe en la cabecita a Albina y el chico sollozó dramáticamente. Tú no decides eso, Gojo. Lo hace la profesora, pero la profesora es tu mamá. Él hizo un puchero sobándose la cabeza, desordenando el peinado de principito que habían arreglado para el ensayo. Si quisieras, podrías pedirle que te dé una oportunidad del puesto protagónico, eres la suplente de Mei. Yutaime no quería meterse en esa madriguera de conejo. El puesto que tenía ahora estaba bien para ella. El séquito de la princesa maldecida y cautiva, a la espera de libertad. Que se dedicaba a entretener a la otra niña con bailes y música para que la princesa olvidase los miserables que eran sus días en cautiverio desde que sus padres la abandonaron a la espera de la valentía de un caballero que quisiera liberarla. Porque nadie más en su reino se creía capaz de amar algo que estaba dañado al menos que se lo ganara. Yutaime podía cantar y bailar. Y probablemente haría reír a Mei genuinamente mientras ella misma estaba metida en su papel melancólico. Así que el papel que tenía estaba bien, no había necesidad de cambiarlo. Y no entendía por qué Gojo insistía en que la preferiría a ella para ese puesto cuando a él no le interesaba nada el teatro hasta que el asesor escolar le encomendó buscar un club después de la escuela. Y el tipo había terminado en el club de teatro. Yutaime sospechaba que era solo para molestarla. Pero resultó que Gojo genuinamente tenía habilidades sociales para la actuación y se estaba divirtiendo. Así que ella no tenía nada para señalar. Excepto que todavía él estaba haciendo su molestia habitual. No estaba segura si la solicitud, prácticamente deseo, de Gojo surgía de un simple capricho, una exigencia. O una verdadera petición surgida de la observación y la comodidad. Ciertamente, su madre le había preguntado más de una vez si ella quería el papel principal. Yutaime había estado en presentaciones en templos desde más pequeña y ella misma había liderado a su grupo de diminutas sacerdotisas en festivales. Pero cuando se paraba en el escenario toda su voz se atoraba en la garganta. La única vez que se había animado a subir al escenario, se quedó muda al dirigir la canción que abría el Tanabata. Aquel suceso todavía la perseguía, así que se alejaba de ello y lo aceptaba. Su madre insistía en que ella estaba huyendo, pero tenía 14 años, ella podía huir y autosabotearse todo lo que quisiera. Aunque su amigo Satoru no estaba de acuerdo. Este niño problemático que se le había pegado como lapa en cuanto la reconoció. Yutaime lo había visto un par de veces en los Matsuri en honor a su ancestro Michizane no Sugawara. Y ella no pensó que él se acordaría de la niña a la que él le había capturado un pez dorado cuando él todavía tenía grasa de bebé en las mejillas. Y ahora estaba obstinado en que ella fuera su princesa, ya que él era el valiente príncipe de un reino en decadencia, dispuesto a salvar incluso a una princesa maldecida si eso salvaba a su gente. Yutaime había visto a Mei y Satoru juntos, ellos brillaban y destellaban belleza y gloria de una corona ancestral. Eso solo agravó sus inseguridades de volver al frente. No cuando alguien como Mei Mei podía tomar la delantera, independiente si Yutaime tenía más experiencia animando al público festivo. Dudaba que ella y Satoru se mirarían igual de bien. Así que una vez habiendo aprendido sus diálogos, y los de Mei si ocurría algún percance, ahora se encontraba ayudando con la organización del evento. Como unos segundos ojos para su madre que de forma entusiasta había combinado a los grados para una obra de teatro. Como Satoru no se iba y seguía enfurruñado porque ella estaba siendo terca. Yutaime suspiró exasperada y se acercó a él, lo que hizo que Satoru finalmente se detuviera y la mirara con atención, grandes ojos azules de diamantes atentos como un búho. Ella le arregló la ropa de utilería que lo hacía ver como un auténtico príncipe y le pasó el cabello hacia atrás tratando de emular como estaba antes de que él hiciera un desastre con su cabello. Mientras la perseguía como un cachorro. Satoru se quedó quieto y con los ojos cerúleos pegados a ella, había un discreto sonrojo, pero ella decidió no hacer ningún comentario. Tienes que comportarte, ella finalmente se alejó un paso. Esbozando una sonrisa satisfecha por haberlo arreglado un poco. Eres la estrella, así que tienes que brillar. Yo siempre estoy brillando, masculló aclarándose un poco la garganta. Y preferiría actuar contigo, Mei es muy quisquillosa. ¿No dijiste que yo era una gruñona? Divertida, puso su cara seria de broma, tratando de evitar sonreír. Parecía que le hubiera dado una patada a Gojo por la forma pálida que adoptó. De cualquier manera, vamos a estar juntos en la función, incluso si no somos los protagonistas. Al menos que Mei se lastime. ¿Debería tirarla por las escaleras? Satoru Gojo. Bien, bien. Arisco se alejó arrastrando los pies, pero antes de irse por completo, se dio media vuelta. Tirando una confesión al aire. Pero todavía creo que le harías mejor de mi princesa. Yutaime sabía que esa no sería la última vez que Gojo insistía en que ella saliera del caparazón y tomara el puesto que él creía que podría interpretar a su lado. Y cuando una parte de la utilería del escenario casi le cayó encima si no era porque él estaba cerca tratando de convencerla una vez más, Yutaime fácilmente podría haber sido la que se accidentó. Por Dios, Yutaime, ¿estás bien? Mei se asomó seguida del resto de niñas que eran parte del séquito de la princesa. Satoru fue el primero en incorporarse.
su pecho subiendo y bajando con bocanadas de pánico mientras sostenía a una paralizada Yutaime de los hombros. La ayudó a ponerse de pie y todo el glamour que como actor de Príncipe Salvador se había ido al caño cuando él la miró preocupado. Y luego se puso frente a ella como una pared hasta que alguien se aseguró que nada más iba a caerse encima de nadie. Ella podía ver por encima de su cabeza y sus hombros eran casi tan pequeños como los de ella, pero él todavía se ponía a pie de guerra como un soldado. Y pensó en por qué las princesas se enamoran del hombre que las salvaba y cuidaba. Satoru recordaba la noche vívidamente. Los gritos lo habían despertado y su nana, la señora Getu, había interrumpido la costura y se había puesto frente a la cama del niño para asegurar la integridad del príncipe heredero. Satoru se mantuvo serio en su cama, tratando de ocultar sus manos temblorosas debajo de las cobijas, porque se suponía que el próximo rey no debería comportarse como un niño perturbado ante nada. Expulsó el aire contenido en sus pequeños pulmones cuando solo fue su madre, agitada, quien atravesó las puertas, pero el corazón se le subió a la garganta al ver su estado deshecho. Como si hubiera visto un fantasma o presenciado una masacre. La reina de Sugawara siempre era la cúspide de la elegancia y el control. El tesoro del reino. La única con la sangre del antiguo Seis Ojos, que había traído tanto caos como orden en épocas arcanas. A veces no parecía humana, con sus ojos azules fríos y su cabello como la nieve. Miraba a su hijo como si esperara que hiciera algo grandioso, algo que finalmente terminara la guerra de las maldiciones. Ahora se veía demasiado humana, tanto que resultaba inquietante. Desprovista de todos los adornos y vestidos, exponía una juventud y un terror que no hablaban de la gran oratoria y sabiduría por lo que el reino entero la admiraba y respetaba. Ella cayó de rodillas, al borde de la cama, con las mejillas inundadas de lágrimas sucias y el rostro descompuesto, como si padeciera una dolencia física que estremecía hasta su espíritu. Tocó frenéticamente la frente de Satoru, revisó su abdomen y el resto de su cuerpo, no una, ni dos veces, sino las veces necesarias hasta que el espectro que nublaba su juicio y la hacía parecer desgarradoramente humana se sosegara. Satoru no se movió ni emitió una queja, incluso cuando su madre apretaba su piel de bebé con sus largos dedos. Cuando ella pudo respirar, lo tomó en brazos y lo acunó como si fuera un recién nacido, ignorando cómo sus piernas sobresalían de sus brazos delgados o cómo su cabeza abarcaba todo su pecho. SHH, ella arrullaba como si quien estuviera llorando fuera él y no ella. Todavía medio fuera de sí, pero anclándose a la realidad mientras lo apretaba cerca de su cuerpo. Me aseguraré de mantenerte a salvo, me aseguraré de ello, recitaba como un mantra, una bendición. Una promesa que anhelaba cumplir. Satoru no sabía a qué se refería, pero al día siguiente estaba comprometido, y su infantil mente solo podía pensar que ambos eventos estaban relacionados. La niña era 2 años mayor que él, pero cuando veía sus regordetas mejillas sonrojarse cada vez que él jalaba una de sus coletas, podía pensar que tenían la misma edad. Era una niña de templo. Solo bailaban y cantaban para alejar los males y atraer la buena fortuna. Así que Satoru pensó que su madre se había encargado de que esa niña estuviera cerca de él para atraer todo tipo de fortunas y alejar las visiones que habían atormentado su sueño desde entonces. Satoru no sabía cómo se suponía que Yutaime iba a hacerlo feliz cuando ella era la primera en enfurruñarse si él era demasiado pegajoso o cuando era demasiado descuidado con su labor como príncipe. Y cuando fueron atacados, ella se había paralizado al ver a las maldiciones atravesando las barreras que la antigua sacerdotisa Tengen había colocado en todo el palacio. Como si todos aquellos rumores horripilantes de que el rey de las maldiciones codiciaba devorar los globos oculares del encarnado Seis Ojos como un platillo premiado no fueran más que cuentos para asustar y disciplinar a los niños. Satoru se había puesto enfrente de ella cuando la maldición intentó engullirla como si fuera un conejo atrapado, antes de que cualquier soldado pudiera interponerse. Para Satoru, había sido como agitar una mano y hacer desaparecer todas las pesadillas de Yutaime. Ella había llorado de frustración cuando el horror pasó, pero lo miró de una manera diferente, como si, por primera vez, se diera cuenta de quién sería su futuro esposo. Satoru hubiera querido que espantar los temores de su madre fuera tan sencillo como hacer un despliegue de poder. Aún así, le agradaba Yutaime, casi tanto como se supone que debería gustarle un gatito que había venido a su mano, le hubiera ofrecido comida y, luego de comerla, lo hubiera mordido antes de salir corriendo. Solo para observarlo expectante en la distancia. Pero Yutaime se quedaba cerca de él, y eso era agradable. Rara vez había otros niños como él. Y aunque en parte se debía a su formación como próximo rey, también era porque tenía muchos enemigos. No solo las maldiciones, otros reinos deseaban apoderarse del país de Sugawara. Así que debía permanecer aislado para su seguridad. A veces venía el hijo de su nana y jugaban juntos como el hermano que nunca tuvo. O esa niña extraña de grandes ojos curiosos y expresión sombría que siempre iba detrás del alquimista como un patito perdido. Pero Yutaime era la única que se quedaba cerca de él la mayor parte del tiempo. Ella cantaba religiosamente para él a ciertas horas y bailaba en días puntuales. Cuando lo hacía, Satoru sentía que algo se asentaba en su corazón y lo apretaba, dejándolo sin aliento. A veces le pedía que lo hiciera otra vez y ella le fruncía el ceño, regañándolo porque eso no era un juego. Pero a veces la tomaba de buen humor y ella lo complacía. Entonces podía ver la pequeña sonrisa en sus labios y, cuando terminaba, ella se veía más radiante que nunca. A veces escondía bolsas de pasteles en su ropa y se los daba, no porque a ella le gustaran, sino porque sabía que a él sí, y le decía que, si era un buen chico, seguiría trayendo más. Sin embargo, otras veces se mordía el labio inferior y se negaba rotundamente a volver a bailar o cantar, especialmente cuando había otros adultos cerca. Observador y reflexivo, Satoru le cuestionó. Se supone que no debo hacerlo para mi gusto, susurró ella, y sus ojos se abrieron con un poco de pavor. Protector, Satoru se sentó más cerca de ella. Solo es un seguro. ¿Seguro para qué? Yutaime le lanzó una mirada significativa. Satoru se rió. Para mí, la última vez que nos atacaron, fui yo quien te salvó. Yutaime hizo un puchero y se cruzó de brazos.
Mi voz está encantada, Satoru se burló de ella. Yutaime empezó a golpear su brazo con sus puños, y las campanillas de sus muñecas repiquetearon con dulzura. Es verdad. Las deidades me dotaron de una virtuosa dote, ¿y qué se supone que hace? Satoru decidió seguirle la corriente. ¿Ponerme a dormir y hacerme soñar durante 1000 años como en los cuentos? ¿Hipnotizarme para no tener miedo? ¿Enamorarme de ti? A pesar de sus burlas, Yutaime mantuvo un semblante serio. Una promesa de poder. Satoru se estremeció, algo dentro de su tono le dio escalofríos. Como si su energía maldita le diera la razón. Sin esperarlo, Yutaime continuó sin inmutarse. Se acercan muchos males, mi príncipe, tomó su mano como un ancla. Sus ojos eran tan brillantes como un cuarzo ahumado, así que me aseguraré de apoyarlo cuando la situación lo amerite. Mientras tanto, se acercó y le dio un beso en la frente. Satoru se alejó de golpe, sintiendo cómo la zona le ardía. Ella no parecía afectada. Bendeciré su existencia para que ningún mal lo maldiga. Yutaime Yori es débil. No tenía calificaciones altas en fuerza física, por lo que tampoco tenía aptitudes para maniobras con una herramienta maldita lo suficientemente fuerte como para contrarrestar las deficiencias de ataque que acarreaba su técnica maldita y su complexión. Ella aún no lo aceptaba, pero ya había llegado a su límite en el alcance combativo cuerpo a cuerpo. Si tuviera una habilidad que le permitiera atacar a largo alcance, podría mejorar sus estadísticas. Pero no la tenía. Por lo tanto, incluso si llegaba a ser grado 1 en algún momento, lo más probable era que moriría en un par de meses. A menos que su iniciativa de trabajo en equipo con los nuevos alumnos tuviera éxito. Y quizás, si afinaba un poco más su técnica, entonces podría combatir sola. Pero su debilidad no yacía solo en su defensa y en su ataque, todo practicado y afilado desde muy corta edad para sobreponerse a las dificultades. Yutaime también era débil de corazón. Demasiado blanda para cuidar a sus estudiantes. Demasiado llena de compasión para el frío mundo de la hechicería. Lo había sido desde que él la conoció, y él había esperado que, tras llenar sus manos de sangre de maldiciones y tras muchas despedidas, el calor de su alma se hubiera enfriado y se hubiera vuelto algo así como una cosita apática y silenciosa, como Shoko. Envolviendo su corazón con vendas antisépticas gélidas, cubriéndolo y escondiéndolo del mundo que reiteradamente bombardeaba su mente con crudeza y violencia. Mirando desde la segunda fila cómo las personas con las que había crecido y se había congraciado se desvanecían en una espiral de sangre y caos. No sucedió. Las muertes y despedidas pesaban en su alma, pero no corrompían su espíritu. Yutaime volvía a levantarse y trataba de luchar por la gracia de vivir un día más, y por las caras que no volvería a ver. Su motivación era frágil, al depender de su endeble existencia, que podía torcerse con tanta facilidad y darse por terminada. Con todo eso presente, a Gojo le costó mucho darse cuenta del arma de doble filo que era la doncella de santuario. Ella era peligrosa, no tenía el tipo de peligro convencional de su rango. Pero para Gojo podía resultar aún más mortífera, una amenaza para el hechicero más fuerte, tan débil, y de una cuna simplemente antigua, pero no tan importante, que había sido olvidada tras años de devoción sin hechiceros hasta su generación. Yutaime Yori tenía la extraña habilidad de poner nervioso a la encarnación más reciente de una técnica muy antigua y valiosa. Ella no era importante, tampoco estaba dotada de una fuerza excepcional. No venía de un linaje prominente de hechiceros destacados, y aunque tenía una cara especialmente bonita, no era algo que debería sacudirlo lo suficiente. Satoru Gojo, en carne y hueso, era igualmente hermoso para la posteridad. No había razones para detenerse en medio del pasillo y seguir con la mirada a Yutaime. Como sus coletas saltaban con pequeños brincos cuando trotaba hacia la oficina del ascendido a director de Tokio, Yaga Masamichi, para informar su nuevo plan de estudios para los de primer año. Emocionada por su puesto de profesora asistente, ni tampoco para guardar silencio cuando ella se reía con Mei Mei o Shoko, creyendo que él no estaba cerca para irritarla. Gojo se quedaba congelado en las sombras, sintiendo cómo la sonrisa de ella lo golpeaba de forma física y visceral. Le costaba respirar, y eso a Gojo lo irritaba. Emociones que no podía mantener a raya, peligros inminentes que podían acarrear la destrucción de cualquier cosa a su paso si no se quedaban rezagados en los lugares donde él los había puesto. Y que Yutaime sacaba sin esforzarse. Cosas como el anhelo y las mariposas en el estómago nunca habían sido necesarias para pelear, y ciertamente no las había necesitado para sobrevivir cuando un asesino o una maldición acechaban. En momentos de debilidad como esos, la voz tranquila de Suguru Geto, que no tenía que colarse en su mente porque ahora era un prófugo condenado a muerte, volvía a retumbar en su cabeza. Pero esta vez, en lugar de acusarlo y maldecirlo por nacer y desperdiciar su don, se revolvían recuerdos con pequeñas palmas fantasmales, retazos de una amistad que se desvanecía en sus hombros. Y le decían que quizás estaba un poco azotado por la senpai Yori. Como si eso siquiera fuera posible. La deserción de Geto sonaba más plausible, y era más real. La gente no lo toca. No sin su permiso, pero ahí estaba él, dejando que Yutaime lo empujara hacia atrás cuando estaba demasiado encima de ella. Orejas y mejillas escarlatas. El ceño fruncido y palabras inconexas mientras ella lo regañaba por su excesiva familiaridad con ella, pero que no entraban completas por los oídos de Gojo. Cuando todo lo que veía eran los labios rosados y recién humectados, brillando demasiado para sus preciosos ojos. Yutaime se había maquillado, pero su rubor por estar enojada con él era más oscuro. Estaba tan bonita que Gojo sentía que perdía el aliento. Se había arreglado para una reunión formal, y no se daba cuenta de las miradas que recibía por su elegante kimono y su maquillaje discreto. Y ahí estaba él, tratando de que ella lo mirara. No era justo. Toda la gente lo miraba, lo esperaba, deseaba una segunda mirada de él, pero ella lo veía como un chicle pegado a su zapato. Y eso lo frustraba. Él no debería estar pidiendo su atención, pero antes de que su cerebro se lo recordara, ya se encontraba siguiéndola y hablándole, a pesar de su renuencia. Odiaba cómo se sentía su piel tocando la suya por encima de la ropa, como una mancha caliente y dolorosa que Gojo solo deseaba que se repitiera.
Quería deshacerse de todos esos sentimientos, pero solo se intensificaban con el tiempo. Cada gesto de ella aceleraba su corazón hasta recordarle que, al final de todo, solo era un adolescente que sentía demasiado por una chica. Pero quizás, el problema en sí mismo era que no odiaba en absoluto lo que ella lo hacía sentir, ni evitaba lo suficiente que aquellas emociones encadenadas se desbordaran por ella, y quizás eso era lo más peligroso de todo. Satoru se sentía a la deriva, y eso estaba bien. Normalmente, cuando algo no estaba bajo su control, siempre era un indicio de que las cosas iban mal y se acercaba algo horripilante a sacudir el mundo. Pero esto, inflar globos y pegarlos en el patio, ir a traer un pastel, arreglar la mesa y darle un vistazo a su esposa, que estaba cuchicheando con Shoko desde hace rato, estaba bien, muy bien. Incluso si todavía sintiera que estaba dando pasos en la nada y no pudiera sostenerse, incluso si, a veces, todavía no escuchaba nada más que las corrientes del aire y todas las demás voces se oyeran lejanas. Como si él realmente no formara parte del presente y solo estuviera observando todo desde otro plano. Esto estaba bien, hace 3 meses su vida había terminado. La facilidad con la que dejó ir su vida en aquel entonces todavía le resultaba desconcertante, pero no imposible. Todo había regresado a él como un tsunami después del reino prisión, y pensó que, si no quería repetir los errores, tenía que abandonar lo poco que conservaba de su humanidad y, a su vez, de sí mismo. Todo había sido demasiado. Y finalmente encontrarse con sus antiguos amigos caídos había sido lo más cercano a la paz que no sabía que necesitaba hasta que ya no tuvo que pelear. Y ahora, de alguna manera, todavía estaba aquí. Como un milagro, o tal vez como una maldición, una deuda que pagar, una forma de compensar sus fallos. Todavía tenía cosas que lo ataban aquí. Y no tenía ni el más mínimo interés en renunciar a lo que ahora poseía. Todavía se quedaba mirando a la nada, pensando que aún podía ver a su gurú Nanami y Haibara despidiéndose desde un asiento en un aeropuerto que fue más allá que un sueño. Aún escuchaba la voz de Yuta cada vez que se rascaba la cicatriz pálida en la cabeza. Una parte de él continuaba en un limbo, y si no fuera por las pequeñas cosas que lo mantenían ocupado, probablemente volvería a perderse. Aunque era difícil desviarse del todo cuando veía a lo que quedaba de sus alumnos agruparse, todos tratando de ayudar con algo. Gojo tuvo que jalar a Yuji por el cuello, obligarlo a sentarse a su lado y darle un wrap de cerdo para que el chico dejara de moverse por el patio. Todos estaban un poco ansiosos, pero también, un poco felices. Qué extraño sentimiento. Hace 3 meses todos habían muerto al menos una vez, y una parte de ellos nunca regresó. Era extraño que los que se habían quedado y habían intentado seguir adelante hubieran seguido moviéndose como si la guerra siguiera latente. Y no sintieran nada de valor por lo cual mantenerse vivos o sonreír. Cuando la invitación al baby shower de sus maestros llegó, todos empezaron a aparecer de debajo de las rocas como palomas en el parque, esperando ser alimentadas. Un bebé era algo por lo que estar felices, ¿verdad? El primer bebé que era prueba de que el futuro estaba encaminado en otra dirección. Un bebé de Satoru Gojo antes podría haber sido un festival nacional, con suficientes conspiraciones y riesgos como para contarse como una leyenda o una tragedia. Ahora era el símbolo de que un monstruo se había vuelto un ser humano. La prueba de que hasta los monstruos eran humanos por dentro, todos tenían la excusa para reunirse y hablar de algo que no tuviera nada que ver con el infierno que vivieron o las personas que perdieron. Era alucinante, pero refrescante. Aunque no podía dejar de sentirse ansioso. Sentía como si todo hubiera pasado como un zumbido. Recordaba cuando Yutaime le dio la noticia de su embarazo. Unas semanas antes del enfrentamiento, se habían casado unos días después. Había sido la única noticia buena que había escuchado desde su liberación. Él también había prometido una boda más bonita para después de la guerra. Él también había hecho un testamento por si pasaba lo peor. Luego todo se oscureció y, de alguna manera, él seguía aquí. De alguna manera, todavía era el esposo de Yutaime y todavía podía sentir a su hijo en su vientre. Incluso cuando muchas luces se apagaron. Incluso cuando todo se sintió como una pesadilla infinita. Gojo jaloneó a Miwa y Tosh, y lo sentó al lado de Yuji mientras caminaba hacia donde veía a Yutaime hablando con Maki. La chica le dio una mirada a su profesor. Y donde antes hubo furor y determinación, ahora solo había una tristeza cansada. Casi parecía que su hermana melancólica había vuelto a la vida en lugar de ella. Maki se hizo a un lado con un asentimiento respetuoso que Gojo nunca había recibido de parte de la chica, y ella se retiró a la mesa para masticar algo. Yutaime, como una mariposa social, sonreía gustosa a los invitados, pero cuando vio a Gojo, se encogió de hombros, agotada. Ella también estaba haciendo su esfuerzo por suavizar las cosas para todos. Aprovechando que habían decidido echar un vistazo, incluso si era solo una curiosidad que sería saciada al final de la velada. Satoru masajeó sus hombros, y ella se derritió con su toque. Cuando sentía su calidez, recordaba lo vivo que estaba, a pesar de que había momentos en que lo olvidaba, y que solo necesitaba escuchar su respiración para saber que quería seguir viviendo. ¿Tienes curiosidad sobre tu bebé, papá? Yutaime sostenía un tubo de plástico negro con una cuerda blanca. La forma le recordaba a una candela. Él sonrió con la broma, de vez en cuando. Ella lo llamaba así para recordarle su estado. Creo que ya va siendo hora del evento principal. ¿Qué es esto? ¿Una bomba? Gojo le dio un golpecito en el hombro con su mano libre mientras levantaba el tubo, y esa fue señal suficiente para que todos tomaran asiento. Es un popper. Satoru le dio una mirada extraña. Ella descartó su curiosidad con un movimiento de la mano. Oh, vamos, lo sabrás en unos momentos. Todavía no puedo creer que hayas decidido esconder el género del bebé hasta de mí. Satoru se limpió una lágrima que no tenía. Luego envolvió su brazo alrededor de la cintura de Yutaime y dejó su mano sobre la hinchazón de su estómago. Mamá ha estado torturándome tanto estos días. Incluso me hizo trabajar sin saber nada de ti. ¿No crees que mamá es un poco cruel, cariño? Ah, el bebé me dio patadas felices cuando se me ocurrió. Creo que estaba de acuerdo con esto. Yutaime puso ambas manos sobre la de Gojo, luciendo bastante satisfecha consigo misma. Par de monstruos. Yutaime lanzó una risa y luego encendió un fósforo.
Aléjate un poco y no lo sueltes, indicó. Shoko recibió la señal de Yutaime y cambió la música de fondo por un par de tambores para generar expectativa. Gojo prendió la mecha. Y la brillantina de fuego, como una estrella fugaz, empezó a brotar de su mano. La base del tubo se sentía un poco caliente. Todos los ojos estaban en las chispas, y cuando éstas se terminaron, el humo resultando comenzó a adoptar un color, llenando el aire. La columna de humo era de un chillante azul. Los chicos fueron los primeros en reaccionar, aplaudiendo frenéticamente, silbando y felicitando a sus profesores. Nishimiya incluso tuvo la osadía de sacudir el hombro de Maki de la emoción. Satoru se quedó congelado, levantando la mano para tratar de atrapar la neblina azul. Yutaime entrelazó los dedos con él, y eso lo trajo de regreso a la realidad. Ella tenía los ojos llorosos, pero su sonrisa era la más bonita que le había dado. Parece que seguiré siendo la única mujer en la vida de papá. Felicidades, señor Gojo. Ella era preciosa, su Yutaime, su esposa, su futuro. Era demasiado preciosa. Yutaime levantó su mano libre y la llevó a su mejilla. ¿Estás llorando, Satoru? Gojo pensó en que no había llorado cuando ella le dijo que estaba embarazada. Tampoco lo hizo cuando finalmente se casaron o cuando fueron a vivir juntos. Pero ahora no podía detenerse. Esto realmente estaba sucediendo. Él realmente iba a poder conocer a su hijo. ¿De qué estás hablando, Hime? Tú eres quien está llorando. Levantó ambas manos y le apretó las mejillas. Es todo un río caudaloso, con esa cara toda, inhaló, roja y brillante. Yutaime lanzó una risa ahogada, extendió los brazos y atrajo a Gojo, que escondió su rostro húmedo en su cuello. La presionó en sus brazos y tuvo la vertiginosa iluminación de cómo se siente sostener todo su mundo con los brazos. Era cálido, redondo y olía a lavanda y cedro. Pero está bien. Todavía te amo así, balbuceó. Su voz sonaba extraña mientras la conciencia taladraba su alma y lo ataba a la realidad. Y nunca, nunca más, quería volver a soltarse. 3 horas después, la noticia había llegado a todos. Y eso había sido un error. ¿Por qué hay tanta gente aquí? Preguntó Yutaime. Porque eres popular. No, Satoru, tú eres popular. Exacto. Y tú eres mi esposa. Es contagioso. La puerta se abrió. Profesor, Yuji fue el primero en entrar. Detrás de él aparecieron Maki, Panda, Inumaki, Nobara, Megumi, Miwa, Nishimiya y prácticamente cualquier persona que hubiera recibido la dirección del hospital. ¿Vinieron todos juntos? Preguntó Yutaime. Hicimos fila para no parecer desesperados, respondió Nobara. Luego Panda rompió la fila. Porque las filas son una construcción social. Panda-senpai, eso no tiene sentido. Mientras todos discutían, Satoru sostenía al bebé con una sonrisa insoportable. Mírenlo, lo estamos mirando. ¿No es perfecto? Tiene 3 horas de nacido. Y ya heredó mi belleza. Eso es genético, desgraciadamente, dijo Maki. Yutaime se tapó la cara para ocultar la risa. ¿Cómo se llama? Preguntó Miwa. Todos guardaron silencio. Satoru y Yutaime se miraron. No se los diremos todavía. ¿Qué? ¿Por qué? Porque es divertido verlo sufrir. Profesor, UTAHIMESAN. Principalmente fue idea de Yutaime. Satoru, bueno, mitad y mitad. Las protestas llenaron la habitación. El bebé abrió los ojos. Observó el caos. Observó a sus padres. Observó a la multitud. Y comenzó a llorar. Ya aprendió a reaccionar correctamente ante ustedes, dijo Gojo. Definitivamente es tu hijo. Las risas explotaron otra vez. Y mientras Yutaime observaba a sus alumnos, a sus amigos y a Satoru haciendo tonterías mientras cargaba al bebé como si hubiera ganado la lotería, comprendió algo. Durante años había pensado que la felicidad era algo frágil, algo temporal, algo que inevitablemente terminaba, pero estaba equivocada, porque la felicidad no era un momento, era esto, una habitación llena de gente querida, un futuro por construir, y una familia que acababa de comenzar. Oye, Hime, susurró Satoru acercándose a ella. ¿Qué? Creo que somos bastante buenos en esto. Yutaime observó al hombre más fuerte del mundo haciendo voces ridículas para entretener a un recién nacido. Y sonrió. Sí, por primera vez en mucho tiempo. Todo iba a estar bien.